Así que al finalizar vamos a orar, hermano, mucho y especialmente por nuestro hermano Alejandro. Dios bendiga a nuestra hermana Ana, que está aquí con sus niños. Nos ha dolido el corazón esta situación que están pasando, pero si de algo sí creemos, de que Dios es justo. Dios es justo y mira desde lo alto la injusticia, la impiedad del hombre. Y déjeme decirle algo, yo lo he estado diciendo, tarde o que temprano la injusticia del hombre será condenada por la justicia de Dios. Toda inhumanidad del hombre no es vista bien delante de Dios. No podemos condenar a nadie por color, ni por raza, ni por lengua. Recuérdese que Dios nos ama a todos por igual. Claro, hemos cometido muchas faltas y errores, pero como dijo David, prefiero que Dios me juzgue y no el hombre, porque el hombre juzga sin misericordia. Pero Dios es bueno. Alguien dice amén. Amén. Así que vamos entonces, mis amados hermanos, ¿qué le parece? Rápido. Fíjese que desde el miércoles he estado hablando de Marcos capítulo 3. Comencé en el capítulo 3, el viernes hablé en el capítulo 5 y quiero hablar otra vez en el capítulo 5 de Marcos, por favor, solamente que en diferentes versículos, y voy a dar lectura del versículo 21. Para explicarme, voy a leer un poquito más. Marcos 5:21, tenga la amabilidad, por favor. Déjeme tomar un poquito de agua porque ya me gasté un poco en el momento de la alabanza. ¿Alguien se gozó en el momento de la alabanza y la adoración en este día? Qué hermosa presencia del Señor. Aquí está. Gracias, gracias. Leemos el capítulo 5 de Marcos y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la Biblia: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de una gran multitud. Era el 22, pero está bien. Y estaba, déjeme correr, y estaba junto al mar, versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. ¿Ven? Y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Qué noticia, ¿verdad, hermanos? Qué noticia, una mal noticia.
Pero el versículo 36, ahí termino, y dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Dios bendiga y añada bendición a su palabra. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Muchas gracias. Hemos leído una historia interesante, fascinante, y hoy, ocupando la ocasión y el propósito, voy a usar como tema un padre ejemplar. Para poder identificarme hoy, leímos una lectura donde incluimos la lectura de una mujer con una necesidad. Bueno, no vamos a hablar de ella, no es el momento, pero lo leí para entender de que aquí en esta historia de la Biblia, mientras estaba buscando la solución a un problema, surge otro problema. ¿Alguien aquí le gusta esperar cuando va deprisa a hacer algún mandado y lo detiene el tráfico? ¿O cuando está pidiendo comida en una ventanilla? ¿O cuando está haciendo fila? Bueno, ya no se hace fila como antes, ¿verdad? En los bancos. Pero hay algunos negocios que hay que ir a arreglar al banco y a veces uno se encuentra con mucha fila. O todavía es de los que cambia cheque en la ventanilla. Yo me recuerdo cuando llegaba a la ventanilla, hermano, del banco, una gran línea de carros. Decía: ay, Dios mío, aquí me voy a echar toda la hora o más. Y más cuando lo iba a cambiar a la hora de lonche. Aquí se me va la hora de lonche, decía yo. Esa era eso ya se terminó para muchos. Pero es una situación difícil cuando hay que usar la paciencia. Y cuando nosotros vemos aquí al personaje que hoy nos llama nuestra atención, que la Biblia lo identifica como Jairo, que esa es una parte importante que debemos de considerar. Pero entendamos el tema, porque cada uno de nosotros como padres, de una manera nos marcaron la vida, de muchas maneras. Pero aquí hoy nuestro reto para nosotros como padres es si nosotros en realidad estamos marcándole la vida a alguien, sea para bien o sea para mal. Así que de una manera tenemos o tenemos la oportunidad de poder marcar a alguien en la vida, en este caso que sea para bien y no sea para mal. Y estamos hablando de nuestros hijos de una forma positivamente. Así que hoy nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad, una gran labor, pero también tenemos un gran reto. Así que de una manera algunos de los hombres han marcado vidas para mal, otros han marcado para bien. Tenemos el ejemplo, mis amados hermanos, hoy de nosotros como padres que somos en la vida, que nos toca la bendición de realizar este gran trabajo como padres, que en ningún momento de la vida tal vez pensábamos llegar a hacerlo. Pero damos gracias a Dios que hemos llegado a este nivel de ser padres. Y aunque déjeme decirle que para muchos no ha sido fácil, para otros ha sido un poquito más fácil, para otros todavía no lo han digerido que son padres. Así que de alguna o de otra manera, pero entendamos aquí que algunos hemos tenido alguna buena eficacia, otros tal vez no la hemos tenido. Unos tal vez somos un poquito faltos en comunicación, somos muy menos expresivos, tal vez no somos muy cariñosos, tal vez no somos muy abiertos a la conversación, a la plática con los hijos, o probablemente seamos muy expresivos, todo lo contrario, ¿verdad? A lo que algunos no lo somos. Tal vez otros son más abiertos a las conversaciones, y no importa aquí si sean mujeres, hijas,
o hijos varones. Hay personas que son muy abiertos a la plática y tocan temas muy abiertos entre los hijos, y muchos lo hacen desde niños. Otros tenemos todavía el miedo de hablar con ellos de cosas muy personales y muy importantes de decirlos, y ya están grandes de edad. Así que de alguna manera a veces somos fríos, somos indiferentes a las necesidades que tal vez tenemos delante, enfrente de ellos. Y muchas de las veces, mis amados hermanos, y hablo hoy con los varones de la iglesia, hablo con los varones que están casados, con los divorciados, con los viudos y los jóvenes, ¿verdad? Que ellos en algún momento de la vida planean, planean en algún momento realizar, ¿verdad?, su hogar, su vida. Así que hablo también a todos, ¿verdad?, los varones que están aquí. Así que entendamos, mis amados hermanos, que aquí la buena noticia es que no es demasiado tarde para poder ser transformados en hombres que les marquemos la vida positiva, una vida ejemplar, mis amados hermanos, a nuestros hijos. Así que las Escrituras nos presentan ejemplos de padres que influyeron de manera positiva a sus familias, no solo como proveedores de necesidades materiales, sino de necesidades efectivas y también espirituales. Aquí tenemos el gran ejemplo, y este es el caso. Jairo es uno de los ejemplos que caracteriza a un padre ejemplar, y lo vemos de una manera en sus características. Y rápidamente yo quiero marcarle, hermano, una de ellas, y es que él reconoció la necesidad de su familia. El versículo 23 nos ayuda a entender rápidamente esa parte donde nosotros leímos. El versículo 23 dice: y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Y le dice, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. Y le dice, y viva. Es interesante pensar en esta parte lo que la Biblia a nosotros nos enseña. Así que Jairo, entendamos aquí rápidamente, Jairo no era cualquier hombre. No sé si usted leyó conmigo. Jairo no era cualquier hombre, sino la Biblia dice que era un líder prominente de una sinagoga judía. La Biblia lo identifica como un principal. Y cuando la Biblia habla de que él era un principal, era de un rango muy grande dentro en lo que él se movía. Es fascinante entender que la Biblia menciona su nombre. En otras palabras, aquí los 3 evangelios narran su nombre. Marcos me llama la atención, porque Marcos enfatiza en algunos puntos muy sobresalientes de este personaje que la Biblia lo identifica como principal de aquella sinagoga. Así que, y como tal, tenía a su cargo también la administración de la sinagoga. Y eso quiere decir mucho. Eso quiere decir bastante. Cuando habla de que era un principal de la sinagoga, eso quiere decir que tenía una grande responsabilidad en aquellos días en lo que era parte de la comunidad judía, porque había muchas sinagogas, pero una de ellas, en este caso, la que él estaba a cargo, entendámoslo de esta manera, una sinagoga en el tiempo de Jesús se componía de ancianos y también había un principal que se conocía como jefe de todo. En otras palabras, era el que estaba al pendiente de que se llevara a cabo de una manera el culto que se hacía fuera de lo que eran los sacrificios, porque los sacrificios se hacían en el templo exclusivamente. En la sinagoga solamente se reunían a orar, a cantar y a leer la ley. Para ellos era importante porque ahí ellos leían lo que era su regla de fe, donde ellos claramente decían Shema Israel, o sea, Jehová nuestro Dios, Israel uno es.
Y para ellos era importante recalcar quién era Dios. Entonces, las sinagogas para ellos era algo muy, muy importante en sus reuniones diarias. Y cada sinagoga tenía un grupo y tenía líderes, tenía ancianos, y donde los ancianos de una manera cuidaban y daban el consejo y poder ayudar al seguimiento de una nación o de un pueblo. Ahora, pero en ese grupo había un líder, un jefe, que era el que tenía que controlar lo que era la enseñanza, la doctrina, los reglamentos y todo lo que se hacía aún social, porque las sinagogas se usaban también para dar clases en lo que era a los niños, adolescentes, porque era como una escuela para ellos. Así que había mucho trabajo. Había mucho trabajo que hacer en esas sinagogas. No era solamente como reunirse, no. Era un trabajo muy exhausto, un trabajo muy pesado. Era un trabajo donde tenían que poner alma, mente y corazón en esos lugares. Y aquí la Biblia nos enseña de un hombre, hermano, llamado Jairo. Y la Biblia se detiene en mencionarle su nombre a Jairo. Y es interesante pensar que debía de tener todo preparado para los servicios, para presidir la junta de consejeros, que era el responsable del buen funcionamiento de todo. Era responsable de que se llevara a cabo una buena dirección de culto, la asignación de las obligaciones que cada uno tendría en aquellas funciones, hablando de maestros, hablando de líderes, hablando de ancianos, hablando de todo lo que se tenía que llevar a cabo, etcétera. Entonces, cuando nosotros vemos aquí esta parte interesante de lo que la Biblia nos enseña, entendamos que se destacaba aquí en su rol como padre y también de una manera como una forma, ¿cómo podemos llamarle? Como un gran líder, pero también como un padre de familia. Así que aquí vemos el rol de Jairo como un gran líder, pero también vemos el rol de padre. Porque aquí como padre vemos su preocupación por la salud y el bienestar de su hija, que tenía aproximadamente, se cree, 12 años. Y aquí entendamos rápidamente que como un gran líder, como un gran hombre, hermano, dentro de su comunidad de fe, o como ellos adoraban y servían a Dios, un gran hombre que tenía una gran responsabilidad, pero también tenía claro algo, y tenía claro lo que era su familia, la vida de sus hijos. Así que, como aquí entendemos, y podemos ver que Jairo nos sirve de estímulo a nosotros, los padres, de entender que a pesar de tener una gran carga laboral, muy atareada y ajena de lo que es hoy para nosotros la familia, mis amados hermanos, él tomó un gran ejemplo, no sé de quién, tal vez de su padre, o tal vez él aprendió tal vez a lidiar con esto, pero si de algo, sí, la Biblia nos enseña que Jairo tenía prioridad y era de suplir las necesidades de su familia. Aquí, hermanos, es muy consciente y sensible ante esta necesidad de lo que para nosotros hoy es la familia. Así que entendamos aquí rápidamente de lo que Jairo nos está mostrando, porque la Biblia nos está enseñando un cuadro bíblico de que él llega donde está Jesús y le pide un favor, pero la Biblia dice que le ruega y le pide que vaya a su casa para que ponga la mano sobre su hija para que la sane. Es interesante pensar que le pide al Señor que le ayude. Y aquí hay algo que debemos de entender rápidamente, y es que él es consciente, él es sensible ante la necesidad. Así que cuando vemos que él tenía una gran responsabilidad como oficial, como líder, hermano, también era consciente de su familia. Algo que debemos de entender nosotros como padres, mis amados hermanos, es que no importa lo que nosotros tengamos en la vida,
qué responsabilidades tengamos, qué posiciones tengamos, o de lo que nosotros podamos realizar en la vida. Hermano, la Biblia hoy nos recomienda, y el ejemplo que tenemos de Jairo es de no olvidarnos de nuestra responsabilidad primeramente como padres de familia. Así que cuando nosotros vemos aquí hay un gran ejemplo. Cantares, Salomón nos da el ejemplo en Cantares 1 y verso 6, donde dice, y se nos da el gran ejemplo, que se ha puesto a cuidar otras viñas y a su propia viña descuidó. Eso nos da a conocer de que la Biblia nos enseña de que Dios pedirá cuenta de lo que Dios nos ha dado a nosotros como padres. Dios nos ha dado una familia, Dios nos ha dado hijos. ¿Para qué? No solamente para tenerlos, sino para cuidarlos, para ver por ellos. Y hay recompensa para nosotros los padres y para todos aquellos, y hablamos familia generalmente, cuando nos preocupamos por nuestra núcleo familiar. Así que entendamos aquí rápidamente las características de este gran hombre como padre, que sabe a dónde acudir cuando hay una crisis familiar. El versículo 22 nos ayuda a entender esta parte rápidamente. Cuando Jairo se vio en medio de una crisis familiar, no acudió, voy rápidamente para llegar al punto y finalizar, no acudió a los médicos. No buscó a los brujos, no buscó a los curanderos. En lugar de asistir y guardar silencio, entendamos rápidamente que se humilla y admite que hay una crisis y que está de una manera escapándose totalmente de sus manos. Así que vemos a un padre que está necesitado, vemos a un padre que está en agonía, vemos a un padre que está sufriendo de una situación difícil en su casa. Pero fíjese que es interesante pensar que él corre a donde está Jesús. La Biblia no nos enseña, como en el caso de la mujer que aparece en el camino, que ya tenía muchos años de haber tratado a los médicos y los médicos no le habían hecho nada. En este caso no, la Biblia registra que haya consultado médicos o que haya consultado otra clase de ayuda. Quiero decir que los médicos no es un problema. No me vaya a malinterpretar en esa parte. Pero la Biblia dice, hermano, que no menciona de que haya visitado a algún médico. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir la Biblia? De que este hombre tenía la confianza en alguien, y ese alguien era Jesús. Pero detengámonos ahí un segundo rápidamente. ¿Cómo es que él podía tener la confianza en Jesús? Si podemos decir, si no era un seguidor de Jesús, como la Biblia nos lo pueda enseñar abiertamente. Pero sí podemos llegar a pensar a esa parte de la Biblia de que probablemente sí lo conocía. Sí lo conocía. Porque de la manera como lo invita y de la manera como llega a reconocer su autoridad y su poderío, Jesús, hermano, lo atiende. Pero hay algo que ahí quería el Señor probarle, a ver hasta dónde él podía llegar a creer en Jesús, aunque lo conocía y sabía quién era Jesús. Tal vez ya había visto milagros de parte de Jesús. Incluso probablemente haya sido, hermano, en la misma sinagoga donde sanó de la mano seca al hombre, hermano, y que vio milagros en esa sinagoga donde él era principal de ese lugar. Así que él sabía que Jesús podía sanarlo. Él sabía que Jesús podía ayudarlo. Y de esa manera él corre a donde está Jesús, se humilla y le pide que le ayude en su crisis, en su necesidad, en su dolor, en su angustia, en su quebrantamiento que había dentro de él, sabiendo que la Biblia dice que su hija estaba agonizando. No me crea a mí lo que voy a decir de esto. Dicen, yo he escuchado, no sé si usted ha pasado por esta experiencia. Espero que no la pasemos, mis amados hermanos. Pero dicen que duele más perder un hijo que otro ser querido. No sé.
Yo no lo he vivido, pero los que lo han vivido dicen que es más duro perder a un hijo. No sé. Pero si así fuera, la vida de la ciudad de Naín, se recuerda que la Biblia dice que era su único hijo y que era viuda, dice la Biblia. Así que vemos un cuadro donde Jesús va y se le aparece y para el féretro y hace que el hijo vuelva a la vida. Es fascinante ver estos cuadros de la Biblia, cómo el Señor se apiadó de estas ocasiones cuando muchos estaban a punto de llorarle a sus muertos hijos y a enterrar a hijos, cuando Jesús aparece en estas escenas. Esta es una escena extraordinaria para poder marcar y señalar la actitud de Jairo. Este hombre, a pesar que tenía nombre, que tenía forma, tenía dinero, tenía medios, tenía amigos, tenía amistades, personas que podían haberle ayudado a la necesidad que él tenía, amigos médicos probablemente, pero decidió buscar a Jesús. Decidió ir a correr a donde estaba Jesús. Y esto es fascinante porque la Biblia nos enseña que él corrió ante Jesús. Dios bendiga a las hermanas, Dios bendiga a las esposas. Al final de la historia, la Biblia dice que cuando Jesús llega a la casa, menciono esto para mencionar que Jairo no era viudo, tenía a su esposa. Y cuando él llega, mete a los discípulos, saca a todos, y la Biblia dice que ahí estaba la esposa y Jairo. Pero la Biblia dice que Jairo fue el que corrió primero, fue a buscar a Jesús. Fue el que llegó y corrió porque escuchó que Jesús andaba por ahí. Y viendo su necesidad, él va en busca de Jesús. No mandó a la esposa, como algunos de nosotros, ¿verdad, hermanos? Mandamos primero a la esposa, le dice: ve a ver tú, a ver quién es el que anda allá afuera, mientras me pongo los zapatos, ¿verdad? Diciendo en otra palabra, si le dan, que le den a ella primero, después salgo yo. Peligroso, ¿verdad, hermanos? Ojalá que no hayan varones así aquí. Por eso que hay hermanas que cuando saludan, verán, tal vez no todos apretan bien fuerte, hermano. Digo, estas hermanas algo hacen ejercicio o practican mucho con el palo en la noche dando vueltas, ¿verdad?, en la casa. Porque de que hay, hermanos. Le dice: ve tú, ve, ronda la casa, yo ahorita salgo. Fíjese que a veces nosotros como padres, Dios bendiga a las hermanas, entendemos que trabajamos mucho y entendemos que andamos todo el tiempo cansados, hermano. No sé si ya algunos nacieron cansados. Y también hay mujeres, pues. Pero los hombres siempre andamos cansados. Si usted escucha el tema del hombre, es trabajo, cansancio y hambre. Es el tema de ellos, o de todos nosotros. Si no tiene hambre, tiene sueño. Y si no tiene sueño, tiene cansancio. Que muchos de nosotros, cuando ya vamos a descansar en la noche, ya muchos vamos dormidos a la cama. Y cuando vamos a poner la cabeza a la almohada, ya vamos hasta roncando muchos de nosotros. Así que ese es un problema muy grande. Pero si hay algo aquí que Jairo hizo, fue el que él corrió primero. Él dio el ejemplo de buscar la necesidad, a su necesidad, la ayuda de la crisis que estaba viviendo. Así que Jairo es el ejemplo para nosotros entender que como padres nosotros somos la cabeza, somos la responsabilidad y somos los que debemos de empujar hacia donde en realidad está, hermano, la solución a nuestro problema. Ahora, entendamos rápidamente esto. Porque cuando hablamos aquí de que Jairo fue
personalmente a buscar a Jesús porque él tenía de una manera, entendámoslo aquí, y hablamos de la comunión con Jesús, porque conocía a Jesús, porque sabía quién era Jesús. Tal vez la esposa no tenía la mucha comunicación o una comunión con Jesús, pero Jairo sí la tenía. Y aquí hay un punto interesante, porque cuando entendemos de que Jairo tenía una comunión con Jesús, eso es lo que nos marca la diferencia en lo que es entender que Jesús es el que tiene lo que nosotros necesitamos, que eso fue lo que hizo Jairo aquí. Jairo buscó a Jesús porque tenía una comunión con Jesús. Y muchas de las veces para nosotros esto es algo como fuera de nuestro pensamiento, porque muchas de las veces responsabilizamos a la mujer cuando nuestra responsabilidad como guías y como líderes nosotros, hermanos, es tener siempre a Jesús presente en el hogar. Pero lastimosamente en algunos, tal vez no en todos, pero en algunos hogares es la mujer que lleva la ventaja en lo espiritual con Jesús. Es la que más ora, es la que más lee la Biblia, es la que más está en la iglesia, es la que más atiende, es la que más está trabajando dentro de la obra de Dios, y el hombre siempre ocupado en sus negocios. Así que hoy tenemos un gran ejemplo. El ejemplo de Jairo es de que él estaba preocupado, sí, en la obra, pero también estaba preocupado de su familia. Y tenía comunión con Jesús, que esa es una parte importante. Ahora, entendamos aquí rápidamente, queridos padres de Vida Nueva, entendamos hoy que de una manera nosotros tenemos que marcarle la vida a alguien de nuestros hijos. Tenemos que marcarle la vida a ellos y darles el gran ejemplo de que no solamente somos buenos trabajadores, somos buenos, ¿cómo podemos llamar? Buenos empresarios, personas que tal vez tenemos dinamismo con ellos, los entusiasmamos, personas de que salimos, vamos para allá y que vean en nosotros que tenemos una buena amistad con ellos. Todo eso es bueno, pero también entendamos que ellos también tienen que entender y tienen que ver en nosotros que también tenemos que mostrar una buena comunión con Jesús. Con eso no quiero decir que lo haga, al contrario, siempre le decimos, si usted no tiene un tiempo con su familia, salga, vacaciones con ellos, lléveselos por allá a la montaña, lléveselos a pescar. Si usted tiene la facilidad, porque no todos tienen la facilidad, hágalo, vaya, disfrute con ellos. Pero también recuérdeles de que hay alguien grande y poderoso, y ese es Cristo Jesús. Que en los momentos difíciles sepan a dónde acudir. Que cuando usted se encuentra en problemas dentro de la familia, que vean que usted sabe clamar al que todo lo puede, y ese es a Cristo. Que lo vean orar, que lo vean inclinarse a Dios, que lo vean leyendo la palabra de Dios, que lo vean acudir a la iglesia, que vean que usted es un adorador, que vean que usted levanta sus manos y bendice a Dios en todo momento y a cualquier hora. Que no digan solamente es un buen futbolista, pero es un vago para adorar a Dios. ¿De qué me sirve tener un buen futbolista en la casa, va? ¿De qué me sirve tener un buen trabajador como hijo si no me está enseñando el camino correcto, que es Cristo Jesús? Porque aquí hay un ejemplo grande. El ejemplo grande es de Jairo. Jairo era un buen líder dentro de la obra. Era un buen trabajador en la obra. Él se preocupaba por la obra. Él se mantenía al pendiente de la obra, pero también estaba pendiente de su familia. Podemos llegar a ser buenos líderes, buenos predicadores, buenos maestros, buenos pastores,
iglesias grandes, mega iglesias, buenos hombres de Dios, que hermano, seamos un ejemplo para el mundo. Y como decía mi mamá, me decía, tú eres, me dice, un candil allá afuera, pero aquí me dice, tú eres una oscuridad, me decía, así me decía ella. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Qué triste que nosotros en la iglesia, en la obra, que todo lo que nos pongan a hacer lo hagamos y lo hagamos bien. Porque si hay algo que hay que marcar, que para Dios hay que hacerlo bien. Pero la pregunta aquí es ahora, la familia, ¿estamos haciendo bien las cosas en la familia? Porque aquí hay un ejemplo hoy, es Jairo. Eso quiere decir que sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Jairo buscó a Jesús en su necesidad. Y si Jairo buscó a Jesús en su necesidad, eso me dice a mí de que Jairo puso en primer lugar a Jesús en su vida. Así que ahí dejó a un lado su posición, dejó a un lado su teología, dejó a un lado su universidad, dejó a un lado su dinero, dejó a un lado su profesión y se tiró a los pies de Jesús, porque el único que nos puede ayudar en la vida se llama Cristo Jesús. ¿Alguien puede bendecir a Dios en este día? ¿Alguien puede adorar a Dios en este día? Así que Jairo fue personalmente a buscar a Jesús. Jairo, en medio de su crisis familiar, pudo haber corrido a otra parte, porque su posición, la que él tenía, le ayudaba a poder correr a otros lugares y solucionar su problema. Pero él sabía que había un solo lugar para poder ayudarle al problema que él estaba pasando, y ese es Jesús. Nuestra efectividad como padres empieza cuando reconocemos nuestra total dependencia de Jesús. Así que otra característica más es, mis amados hermanos, de que él llevó, en otras palabras, invitó a Jesús a su casa. Y el versículo 23 y el versículo 38 nos enseña este caso. Ahora, la pregunta aquí sería hoy para nosotros, y la vamos a generalizar y entendámoslo de esta manera. ¿Qué llevan muchos padres hoy en este día a sus casas? Esa sería la pregunta. Pongámosle soluciones. Dinero, que el dinero es importante, dándole buen uso, correcto. Diversión. Algunos han llevado vicios, violencia, infidelidad, maltrato, etcétera. La pregunta aquí hoy es para nosotros: ¿qué estamos llevando a nuestros hogares? Como cristianos y como creyentes, entendamos de que como hijos de Dios, nosotros tenemos claro el evangelio en nuestra vida. Espero que sí, hermanos. Amén. Hay un ejemplo en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 38 al 41, que es fascinante esta historia rápidamente. Y la Biblia nos enseña, en este cuadro de la Biblia, de que habían salido los hijos de los profetas con el profeta Eliseo, y uno de ellos salió a buscar comida al campo para poderles hacer un potaje, dice la Biblia. Y salió a buscar al campo flores silvestres, y entre las flores silvestres encontró unas calabazas. Las vio muy bonitas, las agarró, se las echó en el lugar que él llevaba,
Y él ya la llevó y las cocinó, hizo el potaje, le sirvió a todos los hijos de los profetas, le sirvió a todos. Y mientras estaban comiendo, alguien gritó y dijo: profeta, le dijo al profeta, varón de Dios, le dijo: ¡ay, muerte en la olla! Le dijo, le gritó que había muerte en la olla. Y la Biblia dice, hermano, que entonces le dejaron saber eso al profeta. Y llegó el profeta rápidamente, se dio cuenta, hizo la pregunta cómo había hecho aquello. Y él dijo: pues agarré esto y esto. Y dice la Biblia de que el profeta vino y mandó a traer harina. Y le dijo: échenle harina. Y tiró la harina sobre el potaje y dijo: ahora sí, dijo, pueden comer. Interesante lo que la Biblia dice de esta gente. Pero la Biblia nos enseña algo interesante en la vida de cada uno de nosotros. Porque si hay algo, hermanos, que nosotros en la vida podamos estar haciendo que tal vez no sea lo correcto, o que tal vez de una manera inconscientemente, como hizo este hijo de profeta, hermano, que como estudiante o como discípulo fue a hacer y agarrar para solucionar una necesidad. Tal vez nosotros en algún momento de la vida hemos hecho cosas que tal vez inconscientemente o tal vez falta de conocimiento hemos hecho para solucionar un problema, y lo que hemos hecho es meter muerte a la casa. Hemos traído muerte a la casa. En vez de traer vida, edificar la casa, hemos traído muerte. La Biblia dice que esparcieron harina. La harina es tipo de la palabra del Señor. En algún momento de la vida, en un momento de crisis, la palabra de Dios siempre nos va a sacar adelante en el consejo, en la iluminación del Espíritu. Entendamos aquí rápidamente de que la Biblia nos enseña que la olla había muerte. La olla puede representar tu familia, la olla puede representar nuestro hogar, la olla puede representar nuestras decisiones, pero lo único que puede darnos vida es la palabra de Dios a nosotros. Ahora, Jairo invitó a Jesús a su casa. ¿Qué es lo que Jairo estaba haciendo? Llevando a su casa. ¿Estaba llevando la muerte o estaba llevando la vida? ¿Qué estaba llevando Jairo a su casa? Claro, estaba llevando la vida a la casa. Quería que Dios hiciera un milagro y estaba llevando la solución a la casa. Yo estoy terminando. Muchas de las veces nosotros estamos arruinando muchas de las veces nuestros hogares con nuestras decisiones o nuestra forma o manera de llevar nuestros hogares, y muchas de las veces llevarlo como creemos y pensamos que es lo correcto, o que a veces pensamos que puede ser lo mejor cuando no consultamos a Dios en la vida. Si hay algo que la Biblia dice en el versículo 24 y en el versículo 35, que tuvo dos obstáculos. Uno de ellos fue la multitud y otro de ellos fue la familia. Porque cuando la familia llega y le dicen y le susurran en el oído y le dicen: ya no molestes más al maestro porque tu hija, le dijo, ha muerto. Esa es la parte más dura de esta historia, de que la hija de Jairo había muerto. ¿Usted puede creer cómo se sintió este padre cuando le dijeron: tu hija ha muerto? Probablemente nosotros pensaríamos y hubiéramos dicho: si esa mujer con el flujo de sangre no se hubiera atravesado en la vida de Jesús, mi hija estuviera viva. Porque mientras Jesús iba de camino, se le aparece aquella mujer y lo detiene, aparte de la multitud. ¿Se puede usted pensar por un momento cómo se sintió Jairo? Tal vez enojado, triste, desconsolado. Hermano, de muchas maneras se le cruzaron todos los sentimientos por haber. Comenzó a pensar muchas cosas. Se le atravesó el dolor, el sentimiento, el quebranto. Se le derramaron tal vez las lágrimas de pensar de que estuvo así tan cerca la vida de la hija de él. Si Jesús solamente se hubiera
apresurado unos minutos, mi hija no hubiera muerto. No lo dice, pero probablemente lo pensó. Pero glorioso es el Señor, glorioso es Jesús, porque Él, escuchando lo que le habían dicho al oído, Él se le acerca y le dice: no temas. Le dijo: cree solamente. El mensaje del cielo a la vida de nosotros como padres, a la vida de nosotros como familias, a la vida de nosotros, hermanos, como seres humanos, el mensaje del cielo es: ten fe, cree solamente. El mensaje de esperanza no viene del político, no viene, hermano, de la ciencia, no viene de la circunstancia, del dinero, de la fama. El mensaje de esperanza viene del cielo de Dios a la vida de nosotros. Ten fe, cree, porque algo va a pasar en tu vida. Ten fe, porque algo grande puede pasar en tu vida. Ten fe, porque algo va a suceder en tu vida. Hermano, yo le voy al mensaje de esperanza del cielo. Yo no sé ustedes, estamos viviendo en un mundo lleno de caos. Estamos viviendo en un mundo lleno de incertidumbre, hermano, de injusticia, donde el rico siempre quiere avergonzar al pobre. Pero hoy venimos a marcar el mensaje de esperanza, el mensaje del cielo, el mensaje eterno, el mensaje de restauración, el mensaje que cambia, el mensaje que nos dice: hay solución todavía al problema. Así que como padres tenemos que marcarle a nuestros hijos una esperanza, que ellos puedan ver que lo que nosotros miran les motive a una confianza a ellos. Yo termino con esta anécdota. En un avión se subió y se sentó un niño. Y entre la tripulación, que era muy grande la tripulación, cuando ya iban en el aire, hubo turbulencias, vientos, y el avión, y la gente asustada, y un hombre ve al niño tranquilo, y le llama mucho la atención la tranquilidad y la confianza de aquel niño en aquel asiento. Y se le acerca y le dice: niño, yo veo que tú no estás preocupado de lo que está pasando allá afuera. Yo veo que estás muy tranquilo. Le dice: ¿por qué razón tú estás muy tranquilo? Y el niño le responde y le dice: porque mi papá es el piloto. Estamos marcando confianza nosotros en las casas, hermanos. Tus hijos te tienen confianza. Tus hijos te tienen confianza. O dicen: ay, ahí viene el viejo otra vez, amargado, que nunca está con nosotros. Solo piensa en hacer dinero. Solo piensa en viajar, solo piensa en comprar, solo piensa en sus carros, solo piensa en su casa, solo piensa en esto, pero nunca piensa en nosotros. Hoy es tiempo todavía para cambiar. Que nuestros hijos crezcan con confianza en nosotros. Que nuestros hijos digan: ese es un hombre de Dios. Él es una mujer de Dios. Que cuando busquen un consejo, no lo vayan y lo busquen allá entre las pandillas
Que no lo vayan a buscar allá entre los que se han divorciado más de una vez, con los inconversos y los pecadores. Que no lo vayan a buscar allá al alcohol, a las barras. Que no lo vayan a buscar a la discoteca. Que no lo vayan a buscar a las calles. Que busquen el consejo en nosotros como padres. Que nosotros seamos la luz y el ejemplo de ellos. Si hemos hecho eso, hemos ganado. Y si no lo hemos hecho, hoy es tiempo de decirle al Señor: Señor, ayúdame a ser ejemplo en mi hogar. Hoy dijeron bonitas palabras los niños y los muchachos. Yo los felicito a muchos y a todos ustedes en este día. Que Dios los bendiga a todos. Que Dios los bendiga a todos. Pongámonos sobre nuestros pies.